Bueno chicos, nuevamente como les prometí, este es el resumen de la segunda clase de conceptos iniciales y requerimientos, ¿sí? Habíamos empezado la clase hablando del concepto de actores, ¿sí? Donde hablábamos de los distintos usuarios, clientes u otros sistemas que pueden interactuar con el sistema que estamos analizando o estamos por empezar a desarrollar, ¿sí? O modificar. Estos actores los podíamos identificar en los actores internos y externos inicialmente, ¿sí? Por dentro o por fuera de los límites del sistema. Dentro de los internos, los más habituales son los usuarios o administradores, ¿sí? Y dentro de los externos, clientes o entidades que puedan interactuar, sistemas externos. Otro concepto que también hablamos en la clase fue el concepto de parte interesada, o en inglés stakeholder, que básicamente es una persona relacionada, perdón, un tercero que tiene algún interés en que ese sistema se lleve adelante, o gente que promueve la realización de ese sistema, ¿sí? Promotores en el sentido de que están poniendo el capital quizás o el conocimiento para poder llevarlo adelante. Las partes interesadas, como por ejemplo, como ejemplos que podemos llegar a tener, estos stakeholders pueden ser gobiernos, ¿sí? Los gobiernos en definitiva siempre pueden llegar a aparecer de alguna manera o en otra como parte interesada, sobre todo en sistemas muy grandes. Proveedores, ¿sí? Clientes, las personas que van a interactuar con el sistema. Estamos hablando acá de clientes que pueden ser los clientes de la persona que nos contrata a nosotros también para hacer ese sistema, ¿no? Empleados, inversores o consultores, ¿sí? Hablamos también de prototipos y pruebas de concepto, donde habíamos definido a las pruebas de concepto básicamente como una prueba no funcional que permite evaluar cuál es la concepción inicial que tenemos, ¿sí? Es una forma en definitiva de poner en papel o ver una especie de desarrollo, una idea gráfica inicial de cómo puede llegar a ser este sistema que estamos realizando, ¿sí? Esto se hace muchas veces a través de wireframes o mockups muy básicos. El prototipo corregido, ¿sí? Que es un prototipo inicial que sabemos que está fallado, pero que en definitiva lo usamos para empezar de ahí a evolucionarlo. Podemos usarlo también como una forma de demostrar que hay un sistema en evolución. Después tenemos el prototipo limitado, MVP, muy común en el proceso de desarrollo ligero o Lean Development, ¿sí? Que básicamente es un sistema con la funcionalidad mínima indispensable y a partir de ahí se puede llegar a hacer una evolución del mismo, que de hecho va de la mano con lo que vemos abajo, que es una serie de prototipos donde vamos haciendo iteraciones de prototipos, ¿sí? Cada vez más avanzados, hasta llegar a este modelo final. Las pruebas de concepto, sí, que básicamente es esto que nos permite visualizar lo que vamos a realizar, funciona básicamente como un punto intermedio entre la concepción, o sea, la idea que yo tengo de qué es lo que quiero hacer, y la realización, o sea, la codificación o el diseño de ese sistema, ¿sí? Y lo que puedo hacer me sirve de hecho como un punto intermedio para poder empezar a ver cómo va a funcionar. Me da de hecho un entendimiento práctico de cómo puede ser esa idea, ¿sí? Y me deja revisar esa concepción en forma visual, ¿sí? Además puedo ver, por ejemplo, sobre todo si lo hago con wireframes o mockups, qué información me puede llegar a estar faltando, ¿sí? Qué información debería poder agregar o cómo podría modificar las pantallas, las funcionalidades, los flujos que puedo llegar a tener de datos, como para mejorarlo. A partir de ahí tengo un proceso de revisión, ¿sí? Y resolución que me permite quizás incluso hacer una especie de iteración de pruebas de concepto hasta tener realmente algo mucho más definido que me permite finalmente llevar adelante un proyecto mucho más exitoso, ¿no? ¿Por qué es importante la prueba de concepto? Y la realidad es que se hace muy poco, hay muy pocas empresas que la hacen por una cuestión de costos y tiempos, pero a la larga quizás terminan perdiendo más en otras cosas. Pero lo que nos permite este punto intermedio es evitar desastres en el cual yo tengo una idea inicial, ¿sí? Esta idea inicial no pasa nunca por un proceso de revisión, no pasa nunca por un proceso de revisión de pares incluso, o de verlo más allá de una idea muy general a directamente la realización. ¿Y qué puede llegar a pasar? Que hay muchos errores que se van arrastrando que se pudieron atrapar inicialmente en una prueba de concepto que los podría haber evitado.
Otro concepto del que hablamos fue de lo que eran las plataformas out of the shelf o plataformas también en definitiva. Out of the shelf significa desde el estante en inglés, que es un modelo en el cual yo ya tengo un prototipo muchas veces limitado o un producto que tiene lo que se llama MVP o la funcionalidad mínima necesaria, Minimum Viable Product, de hecho las siglas en inglés, que lo puedo usar para poder venderlo como está desde el estante. En algunos casos lo que se hace es, se ofrece la posibilidad de desarrollarle extensiones, ¿sí?, a este sistema base, ligarlo con terceros a través de interfaces o agregar nuevas operaciones, ¿sí? Pero eso es por fuera de lo que se compra desde el estante. Esto es una de las cosas que está en boga junto con lo que es el Software as a Service, que está ya hace unos años en boga, que es algo que están tratando de hacer muchas empresas, tener una oferta de una plataforma que ya funciona así como viene desde la base, digamos, y cualquier customización se hace aparte, ¿no? Después, otra cosa que hablamos en la clase esta de conceptos fue ya unos conceptos básicos de requerimientos, donde primero vimos, bueno, que un requerimiento de definitiva es una forma en la que expresamos una necesidad del sistema, usualmente en forma consistente, o sea, tiene que ser, no debe contradecir a otros requerimientos existentes, tiene que ser conciso, usualmente se lo representa en una oración corta, clara, pero tiene que ser también descriptiva. En definitiva, tiene que contener toda la información que yo necesito para entender ese requerimiento, tiene que ser alcanzable, ¿sí?, es decir, lo puedo tener que poder realizar y tengo que poder eventualmente, cuando está desarrollado, probarlo para que ver efectivamente que se esté cumpliendo. Respecto al nombre, mi recomendación es siempre decirle requerimiento por una cuestión de asociación, ¿sí?, que existe entre el idioma inglés, donde la terminología que van a encontrar es requirement, y requerimiento en español, ¿sí? Requisito a veces se puede llegar a prestar confusiones. Un ejemplo básico que vimos de requerimiento fue una simple oración. La aplicación deberá poder sumar dos números y presentar un resultado, ¿sí? Cuando lo discutimos, inicialmente parecía que estaba completo, pero cuando empezamos a ver el detalle vimos que quizás no le faltaba información, porque por ejemplo dos números no está aclarando de qué tipo, ¿sí? Presentar el resultado, ¿cómo lo va a presentar el resultado? ¿Sí? Y empezamos a filtrarlo así y vimos que en realidad no era del todo alcanzable, no era verificable porque no podíamos hacer la prueba bien. Sí era conciso, pero no era del todo descriptivo. Consistente no lo pudimos ver porque en definitiva no teníamos otro requerimiento contra el que comprobarlo, pero empieza a surgir que realmente no es tan simple resumir una idea en una sola oración respecto a lo que un requerimiento debe contener, ¿sí? Por eso hay que hacerlo en forma muy consciente. Y de hecho es uno de los grandes problemas, el relieve de requerimientos que tenemos, uno de los grandes problemas que tenemos dentro del análisis funcional, ¿no? Porque es muy difícil que nos den requerimientos completos desde el vamos, ¿sí? Sobre todo clientes con los cuales por ahí tenemos que hacer el relieve, y hay muchas cosas que se asumen inicialmente que pueden llegar a llevar a básicamente a desentendidos tanto entre la persona que está relevando los requerimientos como quien los da por entendidos, ¿sí? Formas de relevar estos requerimientos que habíamos visto: entrevistas, por ejemplo, ¿sí?, con los clientes para entender bien las necesidades. Esta es una de las formas más comunes para proyectos más pequeños. Talleres de trabajo, ¿sí?, en los talleres de trabajo, que en definitiva es como una entrevista, pero donde realmente hay una discusión entre las dos partes o más partes que estén tratando de llevar adelante este sistema para poder realmente definir estos requerimientos, no solamente relevarlos, sino definirlos en forma completa. Esto suele ser muy común en proyectos mucho más grandes. Después tenemos documentación, por ejemplo, pliegues, contratos, que suelen ser fuentes de requerimientos, aunque en definitiva uno termina haciendo o una entrevista o un taller de trabajo para poder definirlos bien, pero suele ser también una forma más formal de relevarlos.
Después tormenta de ideas, donde se suele ser más para proyectos de desarrollo propio, aunque puede ser también para proyectos conjuntos o con un cliente, donde se trata de generar esos requerimientos para estos sistemas en forma tirando básicamente ideas de todos lados y discutiéndolo, ¿sí? En muchos aspectos termina pareciéndose también un taller de trabajo. Después tenemos un muestreo donde se hacen estudios de mercado. Esto es cuando queremos realizar un producto nuevo, ¿sí? Investigación directa. Se hace una investigación generalmente por un experto para empezar a descubrir requerimientos. Después tenemos observaciones, que la observación uno quizás lo ve como algo más simple, pero en realidad si no se hace conciencia puede fallar, o sea, con lo cual hay que hacerlo con mucho detalle, anotar todo con mucho muy a conciencia, en definitiva, como bien lo dice ahí, ¿sí? Después tenemos el juicio de expertos, que en definitiva se reúne un grupo de expertos para realizar un sistema y se empieza a hablar con ellos para ver cuáles son los requerimientos que consideran necesarios. Los juicios de expertos igual suelen tener un efecto de torre de marfil, ¿sí? Donde quizás al ser expertos sí conocen el sistema en profundidad, pero están alejados del usuario final. Volviendo al tema de relevar, la relevación de requerimientos o en algunos lugares lo van a encontrar como elicitación de requerimientos. Es un proceso no muy simple, no es solamente ir y que me los van a dar, sino que realmente tengo que buscarlos, tengo que básicamente cavar por esos requerimientos hasta que realmente los encuentro, ¿sí? Y aún así tendría mis dudas si están completos. Respecto a requerimientos, también hablamos de prioridad y criticidad, ¿sí? Donde habíamos dicho que la prioridad en definitiva nos indica cuándo es un requerimiento necesario y la criticidad es qué tan necesario es para funcionar, ¿sí? Desde esto lo vimos como que prioridad lo define el negocio, ¿sí? Y la criticidad la parte técnica. Entonces, en muchos lugares se filtra en un sistema de semáforo la prioridad, tanto como la prioridad como la criticidad, en alto, bajo o medio, ¿sí? Alto, medio, bajo. A veces en algunos lugares se usan escalas numéricas para identificarlos, pero en definitiva es importante definir prioridades, ¿sí? Y criticidad. Otra de las cosas que vimos a este respecto, al respecto de los requerimientos, es el tema de dependencia, ¿sí? Donde un requerimiento por ahí que no es tan prioritario, es necesario desarrollarlo antes porque uno que depende de ellos sí lo es. Entonces esta dependencia también nos dibuja a veces o nos cambia la prioridad que podemos llegar a tener o la criticidad que podamos llegar a tener. Es muy importante que la prioridad y la criticidad la definamos bien. ¿Sí? Vamos a tener siempre gente que nos va a estar tratando de hacer que todo sea prioritario, que todo sea crítico. Pero esta no es la realidad. Si todo es prioritario y todo es crítico, no voy a poder hacer nada porque no voy a tener un orden en el cual voy a poder empezar a atacar esos distintos esos distintos requerimientos, esas distintas actividades que tengo que realizar, ¿sí? Es muy común, sobre todo en niveles de gerencia, sobre todo en niveles de gerencia de un cliente, que consideren todo prioritario, y en cierta medida para ellos puede llegar a serlo, pero es importante hacerles ver que la prioridad en realidad y la criticidad la tenemos que definir a conciencia y no hacer todo prioritario de una. Bien, otro de los conceptos básicos que vimos fue etapas de desarrollo de un sistema, ¿sí? Esto lo vimos como introducción también para las metodologías de desarrollo, que vimos que las etapas clásicas, y esto está en varios cursos que ustedes ya han hecho, con lo cual esto es a modo de repaso, que son análisis, diseño, construcción, implementación y mantenimiento, ¿sí? Yo personalmente, y esta es una opinión personal, considero que hay una etapa de descubrimiento, que el análisis es toda la etapa de análisis funcional, el diseño técnico es toda la parte de diseño técnico, incluyendo todo lo que es implementación UML, todo lo que es la infraestructura, cómo se van a hacer las interfaces, etcétera, ¿sí? La construcción, implementación y mantenimiento sí considero que son las etapas tal cual se las considera a nivel clásico, ¿sí? Igualmente, esto es mi opinión, esto no va a estar en ningún examen, ¿sí? Es solamente para que ustedes vean también que no está todo escrito en piedra.
De los procesos de desarrollo, ¿sí? O metodologías que usualmente se usan para llevar adelante un proyecto, hay uno en particular que vamos a ver, dos en particular en realidad, pero vamos a empezar a ver lo que es cascada, que es básicamente el más clásico de todas las metodologías de desarrollo, ¿sí? Donde tenemos justamente estas etapas, ¿sí? de diseño que habíamos visto, de análisis, diseño, implementación, verificación y mantenimiento, que se hacen en forma completa y en forma escalada. O sea, primero hago el análisis completo de todo el sistema, después hago el diseño general de todo el sistema, después hago toda la codificación, implementación, después lo verifico a través de todo un estadio de pruebas y finalmente hago una etapa de mantenimiento. Esto nos lleva a los problemas que tiene el desarrollo en cascada, ¿sí? Donde empiezo a generar muchísimas dependencias, donde si tengo un cambio que me tocó en el momento, mientras yo estaba haciendo el desarrollo, tengo que volver al análisis, con lo cual es extremadamente lento para manejar los cambios. Los errores, si yo no los detecté, ya sea en etapa de análisis o diseño, y los voy arrastrando hasta el momento de mantenimiento, son errores que pueden venirse arrastrando desde hace años, ¿sí? Y idealmente la etapa de análisis debería ser extremadamente extensa. El problema es que también puede haber muchos cambios en los requerimientos durante una etapa de análisis extenso, ¿sí? Incluso posterior a ella. La otra, entre comillas, metodología que se usa es también, entre comillas, Agile, ¿sí? Habíamos visto en clase que Agile en realidad es más como una guía, una filosofía en la cual uno se mueve, y que las metodologías son otras, ¿sí? Pero en definitiva, cuando hablamos de Agile, ¿sí? Estamos hablando de un conjunto de metodologías que lo que hacen es tratar de entregar el mayor valor al cliente lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, reducir los tiempos de análisis, ¿sí? Y hacer lo que se llama un delivery constante de producto, ¿sí? Esto incluye trabajar cerca del cliente, con lo cual voy a manejar las expectativas, voy a tener una retroalimentación constante, lo cual es bueno porque significa que los requerimientos no se me van a obsoletear tan rápido como por ejemplo ocurre en cascada, ¿sí? Voy a tener mucha más transparencia y de hecho tengo que ser totalmente transparente para que la información, el flujo de información sea constante y sobre todo, muchachos, paciencia para adaptarnos a estos cambios. Como ejemplos de metodologías ágiles, y fíjense acá ya estamos hablando de metodologías, hablamos inicialmente de Scrum, que lo vamos a ver en mucho más detalle, Lean Development, ¿sí? Habíamos hablado también de Kanban, y habíamos hablado también de Scrumban, pero en definitiva Scrum es el modelo que quizás nos interesa más ahora, que está basado en esta entrega constante que se realiza durante sprints de tiempo limitado, tiene reuniones, ¿sí? Que se van realizando para poder llevar adelante el control del trabajo. Estas reuniones son desde el inicio del sprint, diariamente durante el sprint al cierre del sprint, ¿sí? Hay distintos tipos de reuniones, los vamos a ver. Lean Development, por su lado, trata más de desarrollar un producto con lo mínimo viable y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿sí? Que de hecho viene de la mano con todo lo que vimos de prototipos, pruebas de concepto. Como metodologías en sí Agile, no la filosofía, sino metodologías, habíamos listado Scrum, Kanban, Scrumban y Lean Development, ¿sí? De hecho hay más alternativas, está Extreme Programming, por ejemplo, que no es 100% Agile, pero lo podemos meter ahí. Los problemas de desarrollo Agile en realidad surgen de las distintas metodologías, ¿sí? Pero en definitiva suelen ser similares, porque tenemos como la comunicación es constante, a veces hay muchos errores de qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que se entiende, qué es lo que se diseña. Lo bueno es que se puede corregir rápido en el sprint, en la iteración del sprint, pero por otro lado son bastante frecuentes, ¿sí? Y es muy fácil que el costo se dispare, sobre todo si hay mucho falta de entendimiento entre qué es lo que necesita
el cliente, cuáles son los requerimientos que yo debo llevar adelante, y lo que realmente quiere y lo que realmente necesita. Por encima está esa diferenciación, ¿sí? Y además, muchachos, otro de los errores es documentación. Hay muchos errores de documentación a veces que pueden surgir en Agile, o incluso la falta completa de la documentación. Bien, en la próxima clase, como habíamos dicho, vamos a hacer un enfoque más práctico iniciando el trabajo. Por lo pronto, este es el resumen de la clase final de conceptos básicos. Nos vemos entonces nuevamente en Google Meet en la próxima clase. Hasta luego.